Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en una sesión más del grupo de conferencias de Macrohistoria y el mundo actual. Estamos en nuestro ciclo específicamente llamado Economía en tiempos de operaciones científicas, América Latina en los siglos XVIII y XIX. El día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Sagredo. Su tema Hola, buenas. Sí, su tema de la presentación de hoy tiene como título Los sabios viajan por interés, igual que todos los demás. El profesor Sagredo es doctor en Historia por el Colegio de México, donde también hizo su magíster, y es profesor de Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente radicado en Chile, ha hecho un gran aporte a la historiografía con sus labores de edición en el Centro de Investigaciones Históricas Diego Barros Arana. El profesor Sagredo se ha especializado en diferentes temas del siglo XIX en la historia de Chile, pero específicamente ha trabajado también con expediciones científicas. Ha trabajado con Alejandro Malespina y José Moradella y con naturalistas conocidos mundialmente como Alexander von Humboldt, Charles Darwin y Claudio Gay. Quisiéramos darle paso a nuestro invitado especial del día de hoy, preguntándole por qué le han interesado el tema de las expediciones científicas en los siglos XVIII y XIX. Bueno, gracias, estimada Michelle, y amigos y amigas de Macrohistoria, y a todos quienes nos veo que están presentes. Primero quiero agradecer muy efusivamente la invitación a compartir temas, trabajos, la oportunidad de conocer personas que seguramente tendrán inquietudes, preguntas, comentarios, incluso críticas. Y bueno, esta invitación de Michelle, o de Macrohistoria a través de Michelle, vino porque se supone que yo me dedico, o me dedicaba, y me dedicaré, no lo sé todavía, a los temas relacionados con la historia de la ciencia, las expediciones científicas, y todo esto a su vez, en su dimensión, una de sus dimensiones, su dimensión económica. Debo confesar que cada vez menos me dedico a la dimensión económica, pero ya vamos a explicar por qué. Pero eso nunca deja de estar presente. ¿Y por qué me dedico a esto? ¿O por qué trabajé estos temas, esto de las expediciones científicas científicas del siglo XVIII y XIX? Esas son esencialmente mis principales preocupaciones. Y mientras hablo voy a tratar de compartir pantalla. Ahí estamos, ¿no? Sí, ya. Bueno, y como dijo Michelle, yo soy chileno, vivo en Chile, y Chile es una isla, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué es una isla? ¿Y por qué es una isla? Porque está contenido por fenómenos naturales como el desierto en el norte, el desierto en el sur, la cordillera de los Andes y el Pacífico. Y esto no sé, una persona como yo, que además tuvo la experiencia de estudiar durante la dictadura de Pinochet en Chile, vivía en una doble isla, en la isla mental geográfica que es Chile, o que sí que era, y en la condición de país paria que era en medio de la dictadura militar, ¿no? De tal modo que nuestra experiencia como estudiantes estaba condicionada en parte por lo que nuestros profesores nos decían, lo que uno podía conocer a través de las lecturas, pero en un país en que no llegaba, no es como ahora, no existía ninguno de los medios que estamos aprovechando ahora. Y esto lo comento porque yo podría confesar que para mí, por ejemplo, una persona como Alexander von Humboldt, que hoy día es parte absoluta de mi experiencia vital, hasta cierta edad era absolutamente desconocido. Ni qué decir de una persona como Malaspina, Bougainville, Lapérouse, Balmis, Fressier y una serie de otros personajes viajeros que ustedes están viendo ahí, que a lo largo del siglo XVIII visitaron América. Mientras yo hablo, ustedes pueden mirar esta lámina que no está muy buena, pero que por lo menos ofrece la fecha, el nombre, el lugar y el objetivo de algunas de las principales expediciones científicas organizadas por los imperios, por los estados nacionales ya en formación, como eran Francia, Inglaterra, España, Rusia, a lo largo del siglo XVIII, hasta prácticamente la independencia de América. Y como me preguntó Michelle, ¿cuándo empecé a estudiar esto? Bueno, cuando salí de Chile. Exactamente, cuando salí de Chile y me fui a México a hacer mi doctorado en los años 90, a comienzos de los años 90, y resulta que en México, en ese momento, estaba muy presente, quizá a propósito de los
de los 500 años, ¿cierto?, del descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, bueno, llamémoslo como quieran, de la presencia de los europeos en América, estaba muy presente una expedición que estuvo en México, que es la expedición Malaspina, de Alejandro Malaspina. Y yo en una librería, porque las librerías son tantas, son fuentes de ideas, de trabajos, de estímulos, antes incluso de leer el libro que uno adquiere, y en la biblioteca encontré este señor, Alejandro Malaspina. Y como algunos de ustedes, tuve que empezar a hacer mis trabajos por el doctorado, y dije voy a adentrarme en esto que son expediciones científicas, expediciones ilustradas se les llamaban en ese momento, a comienzos de los 90, en la presencia a través de la ciencia de España y de Europa y de Francia, Inglaterra, en América. Y así empecé a estudiar esto, me acuerdo, para unos trabajos en el seminario del profesor Carlos Sempa Sadurian, y para otro trabajo en el seminario de la profesora Josefina Zoraida Vázquez, sin saber mucho de qué era esto, francamente. Pero bueno, una vez que ya empecé a leer, a investigar, decidí entonces orientar mi trabajo a la presencia de estas expediciones científicas del siglo XVIII, para lo cual lo primero era identificar qué expediciones. Entonces este cuadro, hecho, debo confesar, hace muchos años, con la tecnología, la forma en que existía en esa época, da cuenta de las expediciones que yo estudié, conocí, me acerqué, diría incluso analicé. Y a partir de ahí empecé a escribir, a estudiar, a investigar, a interpretar cuál era el papel de estas expediciones, o sea, qué significado tenían. Sobre todo en una época, comienzos de los 90, les digo yo, en que efectivamente se conocían estas expediciones, pero diría yo que la bibliografía que yo conocí en México en ese momento, no solo mexicana, por supuesto que no, latinoamericana, europea incluso, era una bibliografía esencialmente descriptiva, en el sentido de, mire, el señor vino a América, viajó por aquí, viajó por allá, los itinerarios, ¿cierto? Etcétera. Una crónica de lo que hacían los expedicionarios. Algunos se aventuraban incluso a analizar algunos de los textos, de los registros materiales que dejaron estos expedicionarios, que pueden ser gráficos, pero también escritos, naturalmente. Incluso cartográficos, muy importante. Eso por un lado. Entonces, ahí a mí me faltaba algo, o el estímulo de mis estudios de doctorado en una época en que la historia de las mentalidades, la historia de la representación y todo lo demás estaba llegando, estaba muy presente, me faltaba algo. Y por otro lado, yo conocí digámoslo así, la historiografía europea, particularmente española, sobre las expediciones que ustedes están mirando. Unos más, otros menos, pero todos estudiados, cada uno de estos viajeros tiene un libro, creo yo. Y me di cuenta de otra cosa que también representó otro estímulo, que fue el hecho de que los europeos, hasta el día de hoy, diría yo, cuando hablan de, por ejemplo, la presencia de un Malaspina, de un Humboldt, de un Lapérouse, de cualquiera de estos viajeros, atribuye todo lo que realizan o realizaron en América, atribuyen todas sus experiencias, etcétera, a su genio, a su talento, a su imaginación, a su capacidad de síntesis, a su agudeza para percibir los fenómenos, al método científico con el cual venían y que los hacía preguntar, ¿cierto? Tener curiosidad por diferentes cosas. Y gracias a eso, o sea, a la personalidad extraordinaria de un Humboldt, de un Malaspina, etcétera, se había producido el resultado en términos de obras. Por ejemplo,
el ensayo político sobre la Nueva España de Humboldt, el ensayo político sobre la isla de Cuba, los viajes por las regiones equinocciales del nuevo continente, y se habían producido toda esa masa de documentación que generó la expedición Malaspina y que hoy día se encuentra en el Museo Naval de Madrid, fundamentalmente. No únicamente, pero sí fundamentalmente. Bueno, pero ahí entonces a mí me faltaba ver cuál había sido el impacto de estos viajeros en las sociedades que los habían recibido, o sea, en América. En América. Porque resulta que estos señores se pasearon por América, convivieron con medio mundo. Y entonces no era posible, a mi juicio, atribuirles todo lo que escribieron, todo lo que dijeron sobre América y los diferentes fenómenos de la realidad americana, atribuírselo solo a ellos. Obviamente, y adelanto aquí una interpretación, estos señores se transformaron en voceros de las sociedades americanas, particularmente de los criollos, pero no solo de los criollos. Y en tantos científicos, además, se transformaron o muchos de ellos actuaron de una manera bastante crítica respecto de la realidad que observaban. Basta leer, y voy a citar los casos más evidentes, basta leer a Humboldt, basta leer a Malaspina, ¿ah? Pero pueden leer a Mutis en Colombia, por ejemplo, ¿ah? Pueden leer, ¿cierto?, a Jorge Juan y Antonio de Ulloa hablando de Lima, hablando de lo que hoy día es Ecuador, hablando de lo que hoy día es Chile. Y ahí uno se daba cuenta que ellos, a pesar de ser españoles muchos, no dejaban de apreciar realidades que eran bastante críticas en América. Y entonces, por otro lado, uno pensaría, bueno, si estos además tuvieron contacto con los criollos a lo largo de meses, incluso años, ¿ah? Obviamente este espíritu crítico, la constatación de la realidad americana a fines del periodo colonial, sobre todo, algo le debió haber llegado a sus interlocutores, que eran los criollos, ¿no? Y entonces, ahí yo encontré, digámoslo así, encontré un nicho de investigación. Quiero hacer un paréntesis para decirle que antes de esto yo ya había vislumbrado el papel, el significado de los viajes para el conocimiento histórico, fíjense. En el sentido de que estudiando un viaje, reconstruyendo un viaje hasta sus más mínimos detalles, interpretándolo, uno podía hacer historia, o sea, el viaje como instrumento para hacer historia. Y esto lo había vislumbrado en el Chile de los años fines de los 80, pero sobre todo comienzos de los 90, antes de irme al doctorado, cuando Chile vuelve a la democracia, después de la dictadura de Pinochet. Para los que son demasiado jóvenes, o qué sé yo, les puedo comentar que esa dictadura duró 17 años, desde el año 1973 al año 1990, y fue una dictadura, como todas las dictaduras, terrible, en donde imperaba el miedo, Chile país paria, la violación a los derechos humanos, todo lo que ustedes se pueden imaginar o leer. Y entonces Chile vuelve a la democracia, se elige un presidente, y este presidente, que fue Patricio Aylwin, una de las primeras cosas que hace es empezar a viajar por el mundo, cosa que Pinochet no pudo hacer. Las pocas veces que viajó, en realidad era al Paraguay de la dictadura de Stroessner, al Brasil de otra dictadura, a la Argentina de otra, etc. Y al funeral de Franco, en el cual ni siquiera pudo estar porque era un personaje incómodo. Y fíjense, ahí tenemos un viaje, ¿eh? Y las cosas que van pasando. O un viaje que hizo a Filipinas, en la dictadura de Marcos, en que tuvo que, cruzando el Pacífico de Chile a Filipinas, en que a la mitad de camino tuvo que devolverse porque Marcos, que lo había invitado, decidió después que mejor se devolviera porque no era un personaje conveniente. Bueno, viaje. Y entonces el nuevo gobierno de Chile decide decide que uno de sus factores fundamentales en su programa es la reinserción de Chile en el concierto internacional.
así como la recuperación de la democracia y muchas otras, la justicia social, la realiza el señor de Chile. Y el presidente empieza a viajar, y empieza a viajar con empresarios, porque en el fondo los viajes eran una cuestión política, pero también era una cuestión económica. Era la mejor forma de hacer propaganda, de difundir Chile a efectos de atraer inversión extranjera, etc. O sea, lo que aparecía solo como una cuestión política era también una cuestión económica. Y no solo era una cuestión política y económica, era era un viaje, o era una práctica, fíjense, una práctica política destinada, ¿cierto?, a fines superiores como son los que estoy comentando. Y entonces yo ya venía, antes de entrar con estos señores que ustedes están viendo ahí, digámoslo así, con la intención, con la experiencia, con el estímulo de que el viaje, cualquiera que esté fuera, representaba un instrumento muy adecuado, o podía representar, en la medida en que la fuente lo ratificara, un instrumento fundamental para hacer historia. ¿Ah? Así como existen las sociabilidades para hacer historia, las mentalidades, etc., el viaje. Y entonces, mi primera tarea fue identificar qué viajes había habido, expediciones ilustradas del siglo XVIII. Y usted dirá, ¿y por qué se fue al siglo XVIII si tenía algo tan presente en el siglo XX y ni qué decir en el siglo XIX? Bueno, me fui al siglo XVIII porque yo ya tenía presente que mi tesis doctoral iba a ser sobre viajes del siglo XIX. Y esto eran trabajos para los seminarios, ¿no? Eran para esos cursos que uno tiene que ir haciendo si hace un doctorado escolarizado a lo largo del camino, y porque además estábamos en medio de la efervescencia de los 500 años de la llegada de los europeos, con publicaciones extraordinarias, fuentes, seminarios, congresos, series de televisión. O sea, hay un estímulo, hay un contexto que también induce a que uno, como estudioso de la historia, se dedique a un tema o al otro. Y me fui a este tema, como les dije, porque en México Malaspina era una figura fundamental, ni quiere decir Humboldt. Bueno, y ahí descubrí lo que le da el título a esta presentación, que los científicos viajan por interés, como todos los demás. O sea, aquí nosotros tenemos un conjunto de personalidades que representan estados, que representan naciones, estados absolutos, monarquía absoluta, por supuesto, ¿cierto?, cuyo principal objetivo es descubrir alguna riqueza, potenciar algún recurso, identificar alguna ruta desconocida, asegurar el comercio, evaluar las condiciones, las posibilidades, ¿cierto?, que tiene América en particular de generar riqueza. Por supuesto, los españoles pensando en la riqueza del Imperio Español, los franceses pensando en cómo aprovechar los mercados que se estaban formando en América, los ingleses lo mismo, los rusos igual. Entonces, aquí lo que nosotros estamos apreciando es que hay una competencia, una competencia imperial. Y eso fue lo que me comenzó a interesar, pero no solo en función de los europeos, sino que también en función de los criollos, o más bien de las sociedades americanas que oficiaban de anfitrionas de estos viajeros. Si ustedes durante este lapso que llevo hablando, han mirado este cuadro que se ve ahí, van a ver que desde 1702 hasta 1800 y tanto, 7, América está cruzada de expediciones. O sea que hay expediciones todo el siglo, 100 años de expediciones. 100 años de expediciones que cubren prácticamente toda América, fíjense. Prácticamente no hubo lugar de América que no fuera visitado por alguna expedición científica. Por supuesto que en algunos lugares algunos lugares son más visitados que otros, México, Perú. Pero no por eso zonas más marginales como Chile dejan de tener la visita de alguien, o qué decir lo que hoy día es Alaska, ¿cierto?, el norte de América,
del norte. Entonces tenemos 100 años de expediciones científicas europeas en América, algunas de las cuales duran años. Muti se quedó en Colombia, fue a Colombia como botánico y se quedó ahí. Y su expedición fue científica, ¿cierto? Botánica esencialmente, funcionó durante 20, 30 años, realmente. Humboldt estuvo en América 4 años, en México estuvo 1 año. Malaspina estuvo de viaje 4 años. En algunos lugares permaneció meses. Entonces tenemos una fuente realmente extraordinaria, como son los registros que todos estos viajeros durante un siglo dejaron de América. Partamos por eso, o sea, tenemos una fuente con la cual estudiar, fuente que hay que reconstruir. Claro, hay que ir a Europa a buscar la fuente. En esa época no había internet, digitalización ni nada que se le pareciera. Con suerte uno se conseguía un microfilm. Todavía los tengo guardados por ahí. Pero esa no es la única fuente. Para los europeos, la única fuente del estudio de estas expediciones era lo que ellos tenían. Pero cuando uno va a los archivos nacionales americanos, nos damos cuenta que en cada una de las sociedades, en México, en Lima, en Cartagena de India, en Bogotá, en Buenos Aires, ¿cierto? En Santiago de Chile, etcétera, en La Paz, etcétera, los criollos, los habitantes de esas regiones, también generaron documentación a propósito de la visita de estos señores. Y esa documentación es la que en general se le había escapado a los europeos. De tal modo que nosotros teníamos una oportunidad muy grande de hacer un aporte que fuera más amplio, que complementara, que permitiera tener una visión más amplia, completa de la presencia de estos viajeros. Estos viajeros que ustedes están viendo ahí son viajeros, son científicos, son viajeros, digamos, viajeros ilustrados, ¿no? O sea, son hombres que tienen un método, el método experimental, ellos vienen a observar, no son científicos de gabinete, ellos no están sentados en París, ¿cierto?, mirando una biblioteca y a partir de la biblioteca escribiendo sobre América, no, 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 no. Ellos vienen porque es parte de la exigencia del método científico. Y vienen, la mayor parte de ellos, financiados por las coronas, por los imperios. La excepción es Humboldt, que viene porque tiene recursos propios, ¿no? Pero casi todos los demás, y no todos, vienen financiados por las coronas. Entonces, aquí se aúna el afán científico de por conocer la realidad americana, la realidad natural, y la realidad social, cultural, con el afán de los imperios de prestigiarse, de adquirir poder. ¿Ah? Y ustedes dirán, pero ¿cómo será eso? Bueno, eso es porque la ciencia, el conocimiento, también prestigia. Pensemos, por ejemplo, en la carrera espacial a lo largo del siglo XX, la segunda mitad en particular, y la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esa carrera espacial es ciencia, por supuesto, es ciencia. Pero también es política. ¿Ah? ¿Y quién llegaba primero con un ser humano al espacio? Un ser vivo primero, un ser humano, después en órbita y después a la Luna. Y bueno, y hoy día estamos viendo eso a propósito de Marte y mucho más, con una gran diferencia respecto a la carrera espacial, es que hoy día hasta los privados son capaces de colocar a la humanidad en el espacio, ¿no? Entonces, es este afán utilitario propio de la ciencia ilustrada, o sea, de sacar un provecho de cada uno de estos viajes, que como ven, ustedes descubren toda América durante todo un siglo y con los más diversos objetivos. Hay expediciones botánicas, estratégicas, de límites, ¿cierto?, astronómicas, hidrográficas, hay expediciones zoológicas, ¿cierto? Hay expediciones como la de Balmy, que es para difundir la inoculación en contra de la viruela, hay estratégicas, hay de fomento de algún producto, o hay como la de Malaspina, que es una expedición universal, o sea que tiene como dijo él, mi propósito era tomar el pulso, ¿cierto? Medir, apreciar cuál es la situación de América como conjunto respecto del Imperio Español. Nosotros hoy día mostramos esta lámina
con las expediciones organizadas en Europa. Pero al interior de América también hubo expediciones organizadas por los virreyes, por ejemplo, por los gobernadores. Para los que vivimos en el Cono Sur, un personaje que relativamente conocido puede ser el piloto Moraleda, un español que se asentó en Lima en la década de 1770 y que se dedicó a recorrer un hidrógrafo, un marino, un piloto, y que recorrió todo el litoral del Pacífico americano entre lo que hoy día sería Guatemala y el extremo sur, la isla de Chiloé, y que generó 4 diarios importantes y una cartografía extraordinaria del continente americano, que tuvo la fortuna de encontrarse con Humboldt, de navegar junto a Humboldt y compartir y discutir, por ejemplo, sobre por qué existía lo que hoy día llamamos la corriente de Humboldt, pero que sobre todo describió, valoró, visibilizó los recursos naturales existentes en ese litoral. Entonces ahí nosotros a estas expediciones le tendríamos que agregar muchas más expediciones locales organizadas por los virreinatos. Y todavía agreguemos a eso las expediciones organizadas por la iglesia, por las órdenes religiosas, las expediciones de misioneros que ustedes dirán, pero esas son para evangelizar. Sí, son para evangelizar. Exacto. Incluso las visitas de los obispos, etcétera, son para cumplir con el rito de visitar en alguna vez la diócesis y todo lo demás, o evangelizar. Pero como son hombres del siglo, de este siglo curioso, de este siglo, bueno, como todos los siglos probablemente, pero de este siglo del espíritu racional, de la necesidad de contar, de escribir, censar, ellos llevan un diario en donde van anotando también cuál es la realidad natural y cuál es la realidad social, cultural, llamémosla, de América. Y ahí tenemos cientos, miles de fuentes a la espera de investigadores e investigadoras, que nos permiten reconstruir la vida material, la vida social, la vida cultural, la mentalidad, los usos, las costumbres, las comidas, todo lo que ustedes se puedan imaginar y que su imaginación les permita concebir como propio de la historia. Todos estos científicos que estamos viendo, los que no estamos viendo pero que de todas maneras existieron como Moraleda y otros más, incluso estos sacerdotes que les menciono yo que de todas formas hacen sus observaciones, son siempre bien recibidos, son apreciados, son objeto de bienvenida, de agasajo, de hospitalidad en América. Esa es otra cosa que hay que tener presente. O sea, no es que ellos se pasearan solos, ajenos, metidos poco menos que en una burbuja, ¿cierto? No, ellos entran en contacto con las autoridades, por lo pronto, particularmente los españoles, ¿no? Humboldt era prusiano, igual entra en contacto con las autoridades, porque es una personalidad que viene con una carta de la corona española diciéndole al virrey Iturrigaray en México, oiga, déjenlo entrar por todos lados. Y lo mismo en Perú y por donde estuvo, en Bogotá, etc., y en Cuba. ¿Y por qué son bienvenidos? Bueno, porque son europeos, porque son hombres de prestigio, porque traen novedades, normalmente traen alguna novedad, traen conocimiento. Y porque para la población local, particularmente para las élites, que los agasajan reiteradamente a través de comida, bailes, tertulias, saraos, excursiones y todo lo que ustedes se puedan imaginar, es una forma de distinguirse, ¿no? O sea, ¿con quién comiste anoche? Con Humboldt. Bueno. Y entonces lo invita el otro y así. Además, como son hombres de ciencia, son en México, en Lima, donde existen instituciones científicas importantes, universidades, son convocados a participar de actividades académicas. ¿Ah? En México, en el Palacio de Minería, Humboldt, por ejemplo. Son recibidos en las academias científicas espontáneas que existen tanto en México como en Lima. Tienen contacto con los que se supone son personas que se dedican a la observación de la naturaleza en cada uno de los lugares. Entonces ya, conocen a las autoridades, conocen a la élite local. Se vinculan, conocen también los archivos, porque las autoridades les facilitan la entrada a los archivos. Y la élite local les va comentando lo que esa élite cree que es la realidad, su realidad.
Y además tienen contacto con la población en general, por los servicios que necesitan, por transitar por los países, ¿no? Digamos, más bien por los países, por, la, por las regiones, ¿no? Y tienen contacto con los comerciantes, con los navegantes, con los pilotos, pero también tienen contacto con el pueblo. Y entonces una persona como él, como un Humboldt, como un Malaspina, etcétera, como un Lacondamine en Ecuador, que tuvo años, ¿cierto? Tiene la oportunidad de formarse una idea más o menos clara de cuál es la realidad, cuál es la situación. Si eso además lo contrata con los archivos, si eso además lo complementas con la información que te da el virrey, el gobernador y la élite, bueno, ahí tú te vas explicando por qué un Humboldt es capaz de escribir 600 páginas dedicadas a la Nueva España. ¿Ah? Y ahí tenemos el ensayo político sobre la Nueva España, que como ustedes sabrán, o ahora se enterarán, que es un verdadero certificado de nacimiento de México. Y un verdadero un plan de gobierno para cualquier autoridad mexicana después de la publicación del ensayo, que fue a comienzos en la década de 1810, 1800 en adelante. Y eso pasa en otros lugares también. Entonces, tenemos a estos señores que son recibidos, se mezclan, viajan, hacen contacto, tienen la oportunidad, además de vincularse con los científicos, con un Mariano Mostillo, ¿cierto? Con un Cecilio del Valle en Colombia, ¿cierto? Con un Caldas en Colombia, con un Alzate, y así podemos ir dando nombres que ellos mismos también a veces mencionan, y enterándonos de cuál es la situación. Y entre las cosas que estos señores preguntan, está por supuesto el censo, cuántos son, de dónde vienen, a dónde van, qué hacen, etc. Pero también preguntan cuáles son los recursos naturales, ¿no? Porque eso es lo que interesa. Estas expediciones son patrocinadas por las potencias europeas que las patrocinan, las organizan, las financian, las autorizan para explorar, reconocer, descubrir, estudiar, evaluar, pero siempre con el afán utilitario, económico, de carácter práctico, con el objetivo de identificar recursos, lograr conocimientos útiles, o por otro lado aplicar nuevos métodos de producción que permitan maximizar las ganancias, ¿no? O sea, ellos van a estudiar la realidad americana, pero también a veces van a enseñar, difundir nuevas técnicas, nuevos métodos de producción. O van a describir recursos que, sabiendo que existen, o que ellos identifican gracias a su estudio, puedan servir para enriquecer a cada uno de estos imperios. Naturalmente, estas expediciones están en un contexto, que es el siglo XVIII, un contexto que las favorece, el avance de la ciencia, ¿cierto?, que exige comprobación empírica, entonces hay que mandar a estos señores, ¿no? La evolución de las monarquías absolutas, que necesitan recursos. Y por supuesto la evolución de la economía mundial, ¿cierto?, en donde uno aprecia el auge de uno, la decadencia de otro, pero sobre todo aprecia la intensificación del comercio, ¿no? La expansión llamaríamos capitalismo, ¿no? La necesidad de asegurar rutas, de conocer por eso la hidrografía de América, la necesidad de estudiar, y por eso también para la navegación, las expediciones astronómicas. Y vemos, a propósito de todo lo anterior, esta valoración del científico como instrumento para la obtención de riqueza, como medio no solo para ampliar conocimientos, sino para fortalecer los imperios. Esto es fundamental, y eso explica a su vez el objetivo de las expediciones, ¿no? Progreso de los conocimientos, mejorar la situación económica y comercial de los imperios, un catastro, un verdadero inventario de las riquezas americanas. Y así Malaspina, por ejemplo, habla de la madera de Chiloé como un producto posible de exportación, ni quiere decir de la plata en el Perú, pero además comenta sobre los métodos para obtener plata utilizando la azogue, y por lo tanto busca minas de azogue en Chile y
Y podemos dar muchos ejemplos sobre cómo ellos van pensando, fíjense, usemos una palabra, son científicos proyectistas, que identifican posibilidades de riqueza, de aprovechamiento, que quizás no se están explotando en ese momento en el que ellos visitan América, o no se están explotando bien, y que ellos sugieren comiencen a explotarse, o se exploten de otra manera, o con otros métodos, o con otras técnicas, con lo cual la riqueza va a ser todavía mayor. O sea, los estados organizan esto también para explotar el litoral, para ver los sitios de valor estratégico o valor militar, por ejemplo, la isla de Chiloé, para España, en el extremo sur de América del Sur, en el extremo suroccidental, o sea, en el Pacífico. ¿Y por qué la isla de Chiloé? Porque es el primer lugar poblado, digámoslo así, con ciertos recursos, con el cual se van a encontrar todas las naves que, pasando del Atlántico al Pacífico, cruzan el Cabo de Horno. Entonces Chiloé resulta ser la puerta de entrada al mundo americano, a este verdadero, comillas, lago español, como fue definido alguna vez, que es el Pacífico y el borde rodeado por el litoral americano. Entonces hay que mandar expedicionarios, hay que mandar pilotos, Moraleda, entre otros. Los estados, los imperios, están comprometidos por la utilidad, por el bien público, por la gloria de la monarquía, por la rivalidad con otros estados, por el dominio que quieren imponer sobre América, obvio que sobre América, particularmente España, pero en el fondo también sobre el comercio mundial, sobre las transacciones económicas, ¿no? Eso es lo que les interesa esencialmente. Y por eso nosotros vemos tantas expediciones y vemos que estas tienen los más diversos objetivos. Los viajeros, les decía, son científicos proyectistas, porque a través de sus viajes, de todos estos viajes y muchos otros, ellos percibieron las potencialidades, las oportunidades, las oportunidades que ofrecía América. ¿Y quién les informó de todo eso? Bueno, ellos mismos se informaron explorando, pero naturalmente se informaron por las fuentes, por los archivos que encontraron en América y porque conversaron con los criollos, que les indicaron, mira, aquí hay esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos, digamos, hacen reflexiones que podríamos catalogar incluso de carácter futurista, ¿no? Porque al proyectar se están imaginando un futuro posible para América. Y entonces, por ejemplo, hay reflexiones sobre descubrimientos de especies que luego tendrán un valor económico. La Condamine, en medio de lo que hoy día sería Ecuador y Brasil, porque él recorre desde Ecuador hasta la desembocadura del Amazonas, o sea, por toda la Amazonia, descubre, por ejemplo, el caucho y la potencialidad del caucho, del platino. Jorge Juan y Antonio Ulloa hablan del lapislázuli. Mutis, en Colombia, habla de las posibilidades que tiene la quina. Ruiz y Pavón, otros expedicionarios que vinieron al virreinato del Perú y a lo que hoy día sería Perú y Chile, hablan de la potencialidad del pino, la madera, como recurso económico. Otros hacen proyecciones a propósito de productos ya conocidos, especies ya conocidas, territorios ya conocidos, pero que eran explotados de una manera que todavía no era adecuada según ellos, ¿no? Y, por ejemplo, Malaspina se refiere a toda la riqueza pesquera, o posible riqueza pesquera, o todas las especies marinas que todavía no han sido explotadas en la costa del Atlántico Sur. También se refiere a las posibilidades que ofrecen los recursos existentes al interior de México. Condamine habla del río Amazonas, Bougainville habla del río de la Plata, siempre pensando en sus posibilidades, ¿no? Y qué decir Humboldt, que en su viaje sobre las regiones equinocciales del nuevo continente se refiere a toda la potencialidad económica de los llanos venezolanos, ¿no? Un tercer grupo de reflexiones económicas están relacionadas con
digámoslo así, con las informaciones geográficas, las informaciones económicas ¿sobre qué? Sobre territorio, sobre rutas, sobre especies, sobre incluso poblaciones, que según los viajeros, estos ilustrados, de confirmarse podrían tener grandes beneficios para los imperios. Pensemos, por ejemplo, que los ingleses, el capitán Cook, 3 viajes, ¿saben lo que buscaban, entre otras cosas? El continente austral, el famoso continente austral, que no encontró, pero que a la larga va a ser lo que hoy día conocemos como la Antártida. Los ingleses muy preocupados de la hidrografía. Los rusos, en el extremo norte de América, andaban detrás de lo que se llama el oro suave, la piel de nutria. Y otros, como Malaspina y muchos más, en Chile, en la región hoy día de Coquimbo, preocupados del azogue, un mineral que servía para decantar la plata. A Perú llegó el barón Nordenfelt, un alemán contratado por el Imperio Español para enseñar nuevos métodos de amalgamación de la plata, los mismos que se aplicaron en México. Otro tipo de reflexiones son esas de carácter más general, fíjense. Esas que aludían de manera amplia a la realidad americana y que supuestamente maximizaría no solo las ganancias, sino que permitiría no solo un mejor aprovechamiento de los recursos, no solo la introducción de nuevos métodos, no solo la urgencia, fíjense, la urgencia de diversificar las producciones. También alegaron o promovieron estos viajeros la racionalización de la administración del Estado. Y no solo eso, Malaspina propuso más, propuso también cambio en el sistema de administración del comercio del Imperio Español. O sea, vemos una riqueza de planteamientos, de descripciones, de posibilidades que visto desde el punto de vista de América, permiten, digámoslo, apreciar, reconstruir, imaginar, explicar, interpretar, no solo la realidad económica de América a fines del periodo colonial o durante el siglo XVIII, sino que también la realidad social, política, el estado de la cuestión, el pulso de la opinión. Porque muchas de las reflexiones de estos caballeros, de los testimonios, van mucho más allá del campo económico. Ellos, fíjense, particularmente los que vienen a fines del siglo, y centrémonos en Malaspina y en Humboldt, vislumbran, anticipan lo que va a ser después la realidad americana, cuál es la de repúblicas independientes. Esa es quizás la más lúcida de las proyecciones de todos estos científicos. Ellos no solo fueron críticos de la realidad americana por el sistema imperial español, por la jerarquía, por la desigualdad. Hay palabras en el ensayo político de la Nueva España de Humboldt, a propósito de México actual y de las diferencias sociales, raciales, hay palabras que son realmente extraordinarias, no solo por vislumbrar esa realidad entonces, sino por la vigencia que tiene. Para el caso chileno, y ahora pasando al siglo XIX, pero un viaje imperial también, el de Darwin, Charles Darwin, habla de la desigualdad de Chile. Terrible, uno de los grandes problemas que existen hasta el día de hoy, una cuestión estructural de la cual nadie quiere hacerse mucho cargo todavía. Entonces estamos viendo que a través de estos viajes pasan muchas cosas, pero la principal proyección que hacen es que este imperio, que esta unidad, está en un proceso de crisis, de decadencia, de disolución. Malaspina tiene frases tan atrevidas como decir, mire, hay regiones de América
no es necesario tenerla, que hay que dejarla que hagan su vida, porque al imperio español le cuesta mucha plata y no producen ningún beneficio. O frases como la de Jorge Juan y Antonio Ulloa, y de Malaspina también, diciendo que no están de acuerdo con que los criollos no sepan administrar las cosas, ¿no? Y si además ellos, en el contacto diario frecuente durante un siglo, qué sé yo, con los criollos, que además además leían, comentaban lo que los europeos habían escrito, además les dan a conocer las riquezas, las potencialidades, los métodos, bueno, como que dejan pensando a los criollos, bueno, entonces, ¿qué hago yo? ¿Por qué no puedo explotar esto? ¿Por qué no puedo administrarlo yo? Más todavía, en su propósito de ser científico, de ser exactos, los europeos contribuyen a esta diferenciación entre lo que era el europeo, o sea, ellos, los dominadores, y el americano europeo, el que llamamos criollo, que se creía parte de un imperio, pero que todos sabemos que era una colonia, pero ellos tenían la pretensión de ser europeos americanos. Y entonces cuando Malaspina le pregunta aquí en Santiago, ¿usted cómo se cataloga? ¿Europeo americano? Malaspina decía, pero ¿cómo se le ocurre si usted es americano? Se acabó el asunto. Y no solo americano, es chileno. Y entonces contribuyen a la toma de conciencia por parte de los criollos de su diferencia, de su otredad respecto del europeo. Incluso en algunos de los testimonios de los europeos comienza a aparecer esta diferenciación. Aquí les voy a mostrar un par de láminas. Bueno, aquí tengo esto. Aquí tengo para mostrarle el viaje de Malaspina, pero como un reflejo de todos los sitios, más o menos, que visitaron estos cientos de viajeros a lo largo de todo un siglo. Entonces, toda América, como se ve ahí, toda la América española, en Brasil también, pero aquí estamos dedicados a la América española, por ahora, y vemos cómo es toda la costa del Pacífico, incluso, bueno, por supuesto, Filipinas, etcétera, etcétera. Bueno, y esta gente no solo empieza a cartografiar y a hacer planos de los puntos que les interesan, porque Arica es la puerta de salida del Alto Perú, ¿no? Del comercio alto peruano. Hoy día Bolivia, ¿no? Entonces hay que cartografiarla. Por supuesto representan la vida de la ciudad, etcétera. Entonces aquí tenemos la Plaza de Toro de Lima y la monumentalidad, la riqueza de Lima, ¿no? Las obras ilustradas, obras públicas, ¿no? Esto del Paseo del Agua es llevar agua potable a Lima. En México, Humboldt también se mete a estudiar todo el tema del agua potable, que es un tema en México, ¿no? En Ciudad de México. Pero fíjense, esto le quería mostrar también. Este es Ravenete, uno de los pintores de la expedición Malaspina que viene con él, y que está en América entre 1799, perdón, sí, entre 1789 y 1794. Y entonces representa a este indio peruano serrano, dice. Peruano serrano, no americano, no, peruano serrano. India del Perú. Entonces, quiero ir a esta noción de cómo, por un lado, al identificar recursos y posibilidades, como que le abren los ojos de alguna manera también a los criollos, a pesar de que son los mismos criollos los que muchas veces le han dicho cuáles son las riquezas que hay por ahí. Pero por otro lado, al empezar a identificar precisamente la condición social, racial de las personas, los van catalogando, y este es chileno, este es peruano. ¿Ah? Veamos esto desde otra forma. Humboldt, como casi todos estos señores, pero veamos Humboldt. Humboldt hace un atlas de México. Un atlas científico, en base a triangulación y todo lo demás. Y el atlas, en la portada del atlas, ustedes van a leer Atlas de la Nueva España. Y después empiezan las hojas con diferentes regiones de México, de la Nueva España en ese entonces. Y después presenta todo el conjunto y pone Atlas de México. O sea,
esta es una metáfora de lo que ocurre. Entre que uno abre o ve la portada del Atlas de la Nueva España y termina de leer el Atlas, termina no ya en la Nueva España, termina en México. ¿Me explico? Y es lo mismo, un poco llevado a otra escala, lo que pasa con estos señores. Estos señores van a estudiar América, van a estudiar regiones, y particularmente los que recorren toda América o parte importante como Malaspina, Humboldt, se dan cuenta que esto va hacia una situación en que tarde o temprano España va a dejar de tenerlo de la forma en que lo tiene, o va a dejar de tenerlo definitivamente. No es que sean adivinos, pero todos sabemos que una de las características fundamentales de la ciencia es su capacidad de proyección, de anticipación. Bueno, y fíjense, estos son láminas, fuentes que muestran cómo van representando América. Me interesa este mapa. Este es un mapa de la expedición Malaspina que representa, fíjense, que representa, aquí está, esto sería hoy día Valparaíso, y aquí está el Río de la Plata. Es el camino entre el Pacífico y el Atlántico. ¿Y por qué les interesa el camino entre el Pacífico y el Atlántico a fines del siglo XVIII? Porque es un camino de una gran ruta comercial, ¿no? De los productos que llegan por el Atlántico y cruzan al Pacífico, a Valparaíso y de ahí a Lima. Esto para reforzar esta idea del interés económico y de las representaciones cartográficas asociadas a lo económico. Bueno, y fíjense, aquí estamos representando la misma expedición Malaspina que representaba Lima en las láminas anteriores, aquí representa Santiago. Ahí ustedes pueden apreciar la riqueza del Perú y la pobreza de Chile. Malaspina dijo que Chile era una de las regiones que más plata le costaba al imperio y que menos recursos le producía. Cosa que era exactamente así. Bueno, y las señoras de Chile, la señora y caballero de Chile, o esta lámina de la Perú sobre las señoras de Concepción y el modo de vestirse en Concepción, puerto chileno, o una tertulia en esa época. Aquí tenemos a Humboldt, su viaje, que recorre, cierto, América hasta Lima, bueno, Cuba y México, y después Estados Unidos, y vuelve. Estados Unidos de entrevista con Jefferson, que ustedes saben también tenía pretensiones de científico. Bueno, y escribe estas obras que, como les decía, son verdaderos certificados de identidad. Porque en el fondo, si yo identifico las riquezas de una región, además con mi espíritu crítico, mis observaciones y todo lo demás, hago que los criollos piensen, y piensen, por supuesto, piensan en la independencia, o en la autonomía, o en la posibilidad de ejercer algún tipo de poder. Pero frente a la duda de, bueno, pero si hago algo, ¿de qué vivo? Bueno, aquí al lado tengo el texto del naturalista que me dice que tengo muchos recursos con los cuales vivir, ¿no? O sea, cada una de estas empresas, y el resumen de todas ellas, les da viabilidad económica, ¿no? Estas son las láminas de Humboldt sobre México, ¿no? Estoy mostrando así fuentes variadas para que vean en qué nos basamos para decir todas estas cosas, ¿no? En la interpretación, digamos. Y mapas. Bueno, todo esto pasa al siglo XIX. Empiezo a terminar ya porque estamos en la hora, creo, para dejar tiempo a las preguntas. Entonces, esta ciencia imperial se transforma en ciencia nacional después de 1810, poniendo 1810 como la fecha de la independencia. Yo sé que en Perú fue 1821, en México también, etc. Pero pongamos una fecha, con primeras décadas del siglo XIX. Entonces, los nuevos estados, digamos que continúan con esta práctica de fomentar el estudio de sus territorios, y ahora contratan ellos científicos europeos, porque claro, no hay suficiente masa crítica, unos más, otros menos. En México hay, en Perú también, en Chile no, en Colombia menos, en Venezuela, y así estos científicos hacen lo mismo que hacía Humboldt o cualquier otro del siglo XVIII, pero comienzan a cartografiar. Estos son los mapas de Humboldt sobre México.
Este es el libro que todos ya vimos. Fíjense, aquí está el atlas izquierda de la Nueva España, pero aquí está la Carta de México, ¿no? Lo que les decía. En Chile contratan a este señor, Claudio Gay, que hace un viaje por Chile, etc. Y en Perú contratan a Raimondi, en Venezuela contratan a D'Orbigny, en Nueva Granada, hoy día Colombia, D'Orbigny, en Argentina otros tantos, bueno, en Brasil igual, en Ecuador igual. Y entonces vemos, con otro propósito, como de la ciencia imperial pasamos a la ciencia nacional. Algunos que podrán preguntarse a esta altura, oiga, usted mandó un texto para que leyéramos que no habla mucho de estas cosas. Termino con esto. Claro, porque en la medida en que yo empecé estudiando esto de la manera en que les he mostrado, pero a medida que fueron pasando los años, y han pasado ya casi 30, fuimos evolucionando de la parte económica al tema de la representación, al tema de la historia social de la ciencia, a los temas de la historia cultural, pero sobre todo usemos el concepto de representación. El concepto de representación que nos permite estudiar cómo, comillas, representaron la naturaleza. En el artículo que les mandé, o que me pidieron y que yo lo ofrecí, está la representación de los Andes. Pero puede ser del mar, puede ser muchas cosas. Y eso en función de que hay un diálogo, a mi juicio, todavía más directo con las poblaciones locales, que es lo que más, que es lo que me interesa mucho. Entonces, quiero mostrar y terminar haciendo saber las potencialidades que tiene el estudiar a estos naturalistas, a estos viajeros. Por supuesto desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista cultural, social, político, y naturalmente que todos ellos forman parte de un proceso que hoy día llamaríamos historia global, historia conectada, otros lo llaman historia atlántica, etcétera, ¿no? O sea, no, aquí uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países, América Latina, es que se nacionalizan estas expediciones, estos señores, incluso en nuestra historia. Entonces, todo lo que era colonial, formando parte de un solo imperio, ahora es historia de Chile, Perú, no. Entonces, tenemos que volver a esta fuente y darnos cuenta de que ellos vinieron a América, vinieron a un espacio amplio, vinieron al Pacífico, no vinieron particularmente a Chile, a Perú, no. Y eso nos permite tener una gran posibilidad que es la de comparar, tal como les mostré la lámina de Lima y la de Santiago, y ahí uno entiende claramente, con solo mirar el nivel económico de uno y otro, ¿no? Bueno, creo que con eso estamos para iniciar una conversación, o suficientemente, creo yo, estimulados para conversar, criticar y comentar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora le damos la palabra a nuestra moderadora. Ha sido muy interesante la conferencia. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diana Méndez y tengo el gusto de moderar esta sesión organizada por el Grupo de Macrohistoria. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Rafael Sagredo por la fascinante presentación que nos compartió. Me pareció muy elocuente la manera en que nos narró su acercamiento al estudio de los viajeros desde sus estudios doctorales, lo que corrobora que este ha sido un interés persistente en su trayectoria y probablemente en su propia experiencia como viajero. Se torna evidente que gracias a este trabajo continuo y el abordaje de temporalidades distintas, la propuesta analítica para estudiar los desplazamientos de los viajeros es rica en matices y fina en sensibilidad para interpretar las vivencias. En su presentación, el doctor Sagredo ha delineado un prominente nicho de investigación: el papel de los viajes para el conocimiento histórico y el viaje como instrumento para hacer historia. Nos deja ver además que aún quedan muchas fuentes por explorar, lo que sin duda es una invitación a ampliar la investigación y eso resulta muy emocionante.
El doctor Sagredo nos ha mostrado que América Latina fue atravesada por distintas expediciones científicas, distintas por su origen, escalas y actores, pero similares en cuanto a un interés práctico por extender el conocimiento sobre el medio y los recursos. Estas expediciones corroboran la existencia de espacios articulados y a los científicos como sujetos articuladores de un sinnúmero de actores que van desde el plano administrativo hacia los criollos y populares. Antes de pasar a leer las preguntas del público que nos acompaña, quisiera hacerle dos preguntas a nuestro expositor. La primera, considerando la heterogeneidad de expediciones, ¿qué elementos destacaría para interpretar los viajes en sus distintas duraciones? ¿Cómo entender qué tan prolongada o breve fue una visita de 1 año o 4, posicionándonos en el siglo XVIII o XIX? La segunda, en su exposición hizo mención sobre la relación entre el viaje y el prestigio. ¿Cuáles diría que fueron algunas de las condiciones específicas que permitieron que el viaje se tradujera en prestigio? Dicho de otro modo, ¿todo viaje expedicionario implicaba prestigio? Lo pregunto pensando, por ejemplo, en el contraste entre las expediciones de origen europeo y quizá una escala mayor y otras ubicadas en una escala regional. Gracias. Te contesto entonces. Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, sobre la duración de los viajes, lo primero hay que pensar que estos son viajes, la mayoría son viajes marítimos, ¿no? Ya eso le da una duración que para nuestra generación, para nuestra época, parece inédita, ¿no? Pero no solo hay marítimos, sino que al llegar a cada puerto o a cada región, pensemos el Río de la Plata, pensemos México, los expedicionarios bajan a tierra y recorren, y eso puede durar meses, bueno, días, semanas, meses, incluso años. ¿Ah? Entonces todo eso está, por supuesto, condicionado por el objetivo de la expedición, por los intereses de los expedicionarios, pero también por las condiciones locales y lo que ellos vayan descubriendo, vayan necesitando, ¿no? Entonces son viajes que duran en general de meses en adelante, ¿no? Y que en tierra, por supuesto, implica permanecer con el objeto de conocer, de herborizar, de recoger muestras, etc. Entonces eso va a ser muy relativo, pero es un factor, por supuesto, es un factor. Yo le decía, a Malaspina el viaje dura casi 5 años, el de Humboldt también. Otras décadas. Hay que considerarlo. En la reconstrucción del viaje, los itinerarios son fundamentales. Y lo que ocurre en cada jornada, digámoslo así, es lo que yo llamo la arquitectura del viaje, en donde nada sobra, todo puede significar algo, desde un gesto hasta con quién te reúnes y con quién no. Bueno, el viaje da prestigio para los imperios. Yo en lo que te podría responder es ¿qué da más prestigio? Bueno, el solo hecho de organizar una expedición como la expedición Malaspina, 2 corbetas, 200 personas en cada una, con los más modernos técnicas, métodos, instrumentos, ya es un elemento fundamental de prestigio, ¿no? Si además en el viaje se descubre algo fundamental, algo que, ¿cierto? Eso todavía, por ejemplo, descubrir en medio del Pacífico islas, recursos, sociedades, eso más prestigio todavía. No creo, me atrevo a decir que no sea muy diferente a lo que hoy día vemos como competencia, ¿no? Como carrera. Bueno, pensando en el espacio y en la otra, la que llamamos última frontera, que es el mar, ¿no? Las profundidades de los océanos. Entonces va a haber diferentes formas, estrategias, pero sigue siendo el llegar primero y el descubrir, pareciera ser lo más llamativo, espectacular, ¿no? Hoy día mandar una imagen de Marte, ¿no? Bueno, hoy día, pensemos ahora en el mundo privado. En este año creo que ha habido 2 o 3 lanzamientos espaciales de privados. Entonces el primero creo que tuvo como 8 minutos dando vuelta por ahí. El segundo, que fue a los 2 días, tuvo 24 horas y el tercero 3 días, y son empresas privadas, y para cada una de ellas esto representa un
un elemento fundamental. Porque, por supuesto, en cada una de estas cosas hay descubrimientos, pero que a la población, incluso hoy, le llegan más lentamente. ¿Ah? En el mundo que vivimos, del acontecimiento espectacular, en que todo es histórico, ¿se han fijado? Los historiadores e historiadoras ya no podemos, ya estamos condicionados porque antes de que hagamos la historia ya es histórico. Es único, a pesar de que, bueno, llama la atención eso, pero a la larga lo que va quedando es lo más sólido, o sea, las cosas más permanentes, pero ya esa es una historia más reposada, es historia realmente, ¿no? No es periodismo, no es crónica. Eso es lo que me sugiere tu pregunta. Veo aquí en el chat, a pesar de todo, que lo miro. Sí, Pero bueno, dime. los compañeros han ido agrupando las preguntas, entonces si le parece bien, le leo el primer bloque que tiene que ver con la relación conocimiento-ciencia. Y dice, ¿podría ampliar un poco más la relación entre los viajes y el tipo de conocimiento que produjeron? Existen algunas investigaciones sobre la historia de la ciencia, por ejemplo, las desarrolladas por el historiador Nieto de Colombia, que afirman la influencia de los países ibéricos en el siglo XVI al desarrollo de la ciencia, a su vez en la importancia del aporte del saber de los pueblos originarios en estos conocimientos. Entiendo que usted aborda un periodo posterior, con la ciencia como tal en pleno desarrollo. Creo que es más evidente la circulación de saberes en este periodo posterior. ¿Usted entiende esa influencia de los países ibéricos a la ciencia en su conjunto? Bueno, por supuesto conozco a Mauricio Nieto, lo he leído, gran historiador de la Universidad de los Andes en Bogotá. Algunos de sus libros sobre Muti son fundamentales, importantes. Y estoy de acuerdo, claro, por supuesto que el Imperio Español, por las razones que sean, fomentó el conocimiento, que podemos llamar ciencia, pero claro, gran parte de ese conocimiento es algo que no mencioné. ¿Ah? Gran parte de lo que llamamos conocimiento, que podría ser la descripción de una especie y la descripción de las propiedades de las especies vegetales, por ejemplo, es conocimiento ancestral, es conocimiento originario de los pueblos originarios que es recogido por Humboldt y por los demás y que puesto en latín incluso o en un libro se transforma en ciencia, ¿no? Aquí nosotros tenemos que partir por reconocer una extraordinaria deuda que podrían tener todos estos señores con nuestros pueblos originarios, que son los que les decían, más o menos, fíjense en esto y fíjense para qué sirve y dónde está y todo lo demás. Eso es conocimiento hoy día vulgar, espontáneo, llámenlo como quiera, pero es fundamental para el conocimiento que llamamos científico, cuya gran característica sería ser sistemático, fruto de un método, no solo de lo espontáneo. Y en ese sentido, por supuesto, desde el primer día prácticamente, la Casa de Contratación, el Consejo de India y todo lo demás, fomentaron las descripciones de lo que llamamos historias naturales, ¿no? Entre otras porque así también se identificaban los recursos naturales. Ahí, entonces, no estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo, y la España ilustrada, o sea, la España del siglo XVIII es una España que está a la altura total y absolutamente del resto de las potencias, como Inglaterra y Francia, en términos de su capacidad científica, ¿no? Es como el periodo de Carlos III, la expedición Malaspina, es como el canto del cine, es la última vez que España organiza algo hasta el día de hoy. ¿Eh? La expedición científica de Malaspina es lo más grande que ha organizado como Ciencia España a lo largo de su historia, que es bastante larga. Y claro, contribuyen. Ahora, nosotros pensamos en este mundo que se tiende a separar, que los científicos no, los ingleses con los franceses, los españoles con esto y los otros no se comunicaban y había redes y había cartas y todo lo demás. Entonces, y las academias de ciencia tenían boletines en donde se leían unos y otros, eso está demostrado, pero hace rato, ¿no? Incluso en medio de las guerras seguía la comunicación, ¿no? Hay un libro extraordinario que publicó el Fondo de Cultura, bueno, originalmente francés, de una historiadora, se llama Pasiones Intelectuales. Son 2 o 3 tomos. Se los recomiendo porque ahí habla de cómo se conformó la Academia de Ciencia de París y todo lo que eso significó, etc.
Así que sí, comparto eso, o sea, no hay que atribuírselo solo a un imperio o estado, es parte. Lo mismo que pasa en el siglo XIX, en Chile, en que los chilenos y chilenas y chilenes ya tienen la pretensión o tenían de ser un país excepcional, extraordinario, único, bla, 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 y creían que el único científico que habían dado por aquí en el siglo XIX era Claudio Gay, bueno, y que en el resto de América no pasaba nada. Hace rato están descubriendo que en otros lados estaba Raimondi, estaba Orbigny, Bruce Maiter, etc. O sea, se nacionaliza todo esto, pero en realidad no es tan así. Ellos se comunican, intercambian epístolas, etc. Así como hay algunos y algunas que estudian las redes intelectuales de los historiadores en el siglo XIX, Mitre, Barros Arana, Palma en el Perú, Bustamante, qué sé yo, bueno, estos señores también. Hay una comunidad, claro, no tan instantánea como la nuestra, que estamos aquí todos mirándonos, pero hay comunidad. Eso me sugiere la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra vinculada a la anterior. La leo antes de pasar al siguiente grupo. ¿Es la ciencia una forma de globalización intelectual en el mundo del siglo XVII? Bueno, como dice Otmarete, que estuvo invitado aquí, entiendo, hace un par de meses, el siglo XVIII, el segundo ciclo de globalización acelerada. El primero fue el descubrimiento de América, ¿no? Y todo lo relacionado con eso. Y el segundo sería el de la ilustración en el siglo XVIII. Efectivamente, la ciencia, su método, su forma, contribuye el conocimiento a la globalización, claramente, y hoy día también, ¿no? O sea, gran parte de lo que hoy día hacemos, partiendo por esta presentación y estos verlos a todos ustedes, es fruto de la ciencia, ¿no? Claro, la ciencia aplicada, o sea, la tecnología. La diferencia está que hoy día, y se ve a propósito del tema de la vacuna contra el COVID, la ciencia debería servirnos a todos digo a toda la humanidad, y todos sabemos que no es así. Algunos tenemos 3 dosis de vacuna, otros no tienen ninguna y tienen para rato para tener algunas, ¿no? Entonces ahí entran otros problemas, ¿no? Quiero decir que tenemos que ir ampliando la forma de mirar la historia a propósito también de lo que vivimos como contemporáneos del mundo en que vivimos, ¿no? Por supuesto, en el siglo XIX o en el siglo XVIII no mucha gente se preguntaba sobre quién aprovechaba el conocimiento o para qué, ¿no? Más bien se describía. Hoy día la discusión va a llegar esto a todo, entre otras cosas porque en la globalización es de tal magnitud que o nos salvamos todos o no se salva nadie. O sea, ya no. ¿Ah? Y eso es increíble porque países como Chile, voy a hablar, en que las diferencias sociales, la desigualdad, la discriminación y todo lo demás, y la segregación es tan notoria, a pesar de todos los avances que hemos hecho. Pero bueno, aquí, después de 3 décadas predicando que sálvese quien pueda, cada uno hace lo que puede, ahora se dieron cuenta, les cayó la teja, como decimos acá, que o los vacunamos a todos o no se salva nadie. Y eso implicó un esfuerzo extraordinario por parte del Estado. El mismo Estado que en las últimas 3 décadas han dicho que no sirve para nada, que es una porquería, que es ineficiente, que es tal por cual. Bueno, aquí el Estado ha vacunado a medio mundo. Y bien. Entonces no es un problema de ideología. Bueno, pero ya esto nos lleva a otro tema. Gracias. Voy a leer ahora 3 preguntas que tienen que ver con los viajeros. A quienes nos acompañan les recuerdo que tal vez no identifiquen su pregunta con la exacta manera en que la escribieron, pero bueno, aquí está rearticulada para unirlas todas. La primera, parte de los viajeros a los que se puede hacer referencia eran religiosos de misiones evangelizadoras. ¿Cómo se relacionaban las motivaciones religiosas con estos fines proyectistas? Bueno, Adelante.
Yo creo que se relacionan de varias maneras, pero la principal es, primero, lo que podríamos llamar espíritu de época, ¿no? Esa curiosidad innata, esa necesidad de registrar. ¿Ah? Hoy día es como la necesidad de sacarse una selfie, o sea, donde uno va, el tipo sacarnos una selfie. Pero mire qué procaz, qué grosera, qué simple, qué ordinaria la comparación. Bueno, pero sí, pero es efectiva, porque allí, en esa época, había que anotar, describir, dibujar, hacer y eso un cura, un misionero también lo tiene, es hombre de ese siglo. Y por otro lado, acuérdense que hay, bueno, la Compañía de Jesús tienen una actividad económica, hoy día diríamos una capacidad de emprendimiento, ¿no? Empresarial extraordinaria, y aprovecha recursos, y tiene ingenio, tiene industria, tiene de todo. Entonces también eso es indispensable. Esto lo menciono, y lo menciono porque normalmente a veces tenemos la idea de que los archivos, los diarios de los viajeros, de los misioneros, que no van a ofrecer nada que tenga que ver con esto. Es un prejuicio eso, porque efectivamente sí ofrecen, y mucho. ¿Ah? Porque yo no tengo nada que ver con lo religioso, con la evangelización. Bueno, no tengo nada que ver, pero ahí hay una fuente que sí te ofrece cosas. Incluso que te permite comparar la mirada de un científico como Humboldt con la mirada de un misionero, ¿no? Y podrás descubrir que no es muy diferente en muchas ocasiones. En otras, sí, por supuesto. Y esto hasta bien entrado el siglo XIX, ¿eh? En el caso de Chile. Bueno, incluso el XX. Aquí tenemos un misionero salesiano, Agostini, un italiano que llega a Chile a comienzos del siglo XX al estrecho de Magallanes, a Punta Arenas, y hace toda una expedición en los Andes Patagónicos, que llama, su obra se llama Andes Patagónicos, está en internet. ¿Eh? O tenemos al cura Gusinde, que también como misionero y como etnógrafo, francamente, recorre todos estos pueblos originarios de los Conas, Yagán y todos del extremo sur, que ya a esa época ya estaban prácticamente, habían sido exterminados, extinguidos, ¿no? Y bueno, y cada uno podrá dar un ejemplo para el resto de América, francamente. Muy, muy interesante esto del ánimo de dar orden y de clasificar. La segunda pregunta. ¿Cuál fue Bueno, el papel? perdona, es que a propósito de eso, y esto lo relaciono con Nieto, con Pimentel y con el otro Miguel Ángel Puig Samper y todo. Ordenar y clasificar es una forma de dominar, ¿no? También. O sea, estos señores hacen eso y es una forma de dominio. Y para qué decir nombrar, ¿no? Entonces, por eso aquí las dimensiones son múltiples y muy heterogéneas. O sea, dimensiones como posibilidades de estudio, ¿no? Bien, pues siguiendo con este asunto del poder, ¿cuál fue el papel de las mujeres en estas expediciones? ¿Navegaban? ¿Fueron nexos importantes en los lugares visitados? ¿Ayudaron a sistematizar la información? Bueno, como ustedes comprenderán, aunque cada vez menos, pero aquí no aparece ni una mujer, o sea, en la lista que yo puse no aparece ni una mujer. ¿Eso significa que no hay ni una mujer? No lo sé. Normalmente, cuando uno analiza los documentos, no aparecen mujeres protagonizando empresas ilustradas, o sea, comisiones científicas. No conozco ni una, pero mi ignorancia también es amplia. Puede que haya habido. Hoy día sabemos que muchas mujeres se disfrazaban de hombre para poder hacer cosas que no las dejaban en su época. Podrá haber. En el siglo XVIII las mujeres se supone que no se podían ni subir a los barcos en donde iban estas comisiones, ¿no? Pero igual se subían. Eso es un tema por investigar. ¿Ah? Ahora, por supuesto, en las ciudades, en los centros poblados, qué sé yo, estos viajeros se topaban con mujeres, y mujeres que dirigían, por ejemplo, que encabezaban tertulias, salones, ¿no? Mujeres que participaban de la sociabilidad colonial o republicana después, y que tienen un papel fundamental, todo lo que es relacionado con la dirección o la organización de salones y todo.
Pero por supuesto no son mencionadas por los viajeros, están invisibilizadas total y absolutamente. O sea, están invisibilizados los hombres. Aquí no, en los diarios de estas personas aparecen los nombres de las autoridades, de los notables. ¿Ah? Pero no, el pueblo no aparece, el pueblo aparece como campesino, peón, un hombre, un negro. ¿Ah? Mujeres no aparecen. Entonces ahí estamos frente al sesgo de la historia de la humanidad, de invisibilizar grupos, y en este caso todo un género. Pero bueno, en nuestra mano está, como se ha hecho cada vez más, empezar a dar visibilidad, a ingeniárselas con el tipo de fuente, a leer entre líneas, ¿no? Para el siglo XIX son más fácil, porque ya se publicaba por las viajeras inglesas, por ejemplo, la North, la Graham, que viene a América, y esta peruana, que ahora se me fue el nombre, pero que vivió en Francia, ya me voy a acordar, o alguien de ustedes me lo va a dar. Tenemos tarea. ¿Qué les puedo decir? Cuando yo empecé esto, no, otros habían empezado mucho antes, o sea, preguntarse si había mujeres, no existía esa pregunta, ¿no? Hoy día es indispensable, fundamental. Entonces, yo, en un momento determinado, escribí un texto que es a propósito del papel de las mujeres con respecto a los expedicionarios extranjeros en Chile. A propósito de la hospitalidad, está publicado por el Colegio de México, un libro sobre las pasiones y todo lo demás. O escribí también, me preocupé de Ciencia y Pasión en América, así se llama el trabajo, y que es sobre los amoríos de los... Claro, pero los amoríos con mujeres que conocieron, que les sirvieron de ayudante, pero que eran la esposa. Claudio Gay se casa de un francés que viene a Chile, solterísimo, y se va a Francia y vuelve casado. Por supuesto el matrimonio no duró nada, porque en realidad lo que él quería era un ayudante, no una esposa, ¿no? La mujer se murió. Cosas, o por ejemplo, otro más notorio, Langdorf. Langdorf es un alemán al servicio del imperio ruso que llega a Brasil en la década de 1820. Él es un señor mayor, casado con una mujer joven, cosa que en esa época era normal, y se va a explorar al interior de Brasil y contrata a unos franceses como pintores, como científicos, ¿sí? Una expedición científica, y se va hacia el interior del Brasil con su mujer joven, con estos otros jóvenes vigorosos, y a medida que se van alejando del mar, de la ciudad, de Río, de Sao Paulo, de la civilización, y van latiendo las pulsiones sexuales de todos, y se van metiendo en el clima tropical y todo lo demás, la expedición se empieza a descomponer total y absolutamente. Y yo les digo, hoy, en la forma en que yo estoy presentando esto, el papel asignado a la mujer hasta ahora es el de una persona que resulta absolutamente ajena a la expedición porque desata, etc. Bueno, pero más recientemente se ha seguido investigando, Fátima Costa, Pablo Diner, y ella no cumplió solo ese papel, ¿no? Porque las fuentes tienen sesgo, ¿no? O sea, le atribuyen cosas, así como se le atribuye a grupos sociales o a los indígenas que son salvajes, etc. Es un tema por hacer, o por seguir desarrollando. En otros lugares ya eso está bastante más, diría yo, adelantado. No estoy al tanto absolutamente de lo que está pasando en Perú, en Colombia, en México, en Venezuela, etcétera, sobre esto. Pero viene. Imposible, o sea, viene, porque en la medida en que las personas se hacen visibles en su contemporaneidad, o sea, en el mundo que vivimos, se hacen visibles para la historia. Entre otras cosas porque esas personas que son visibles hoy quieren futuro, quieren vivir, y para eso necesitamos la historia, ¿no? Y eso va a pasar con las mujeres, con las minorías, etcétera, etcétera. O sea, está pasando hace rato, afortunadamente. Creo que incluso para algunas disciplinas
como la arqueología o la agronomía, la reticencia a la participación de las mujeres en las expediciones científicas se puede ver todavía hasta bastante entrado el siglo XX, así que sin Bueno, duda es un hasta tema. el día de hoy tú escuchas a las mujeres hoy día todo el sesgo que hay discriminatorio, negativo respecto de los laboratorios. Bueno, no solo la academia, en los laboratorios científicos, ¿me sigue? Bueno. Ujú. Sí, muy de acuerdo. Bueno, pues la última pregunta de este grupo acerca de los viajeros dice, ¿se puede considerar a los viajeros como parte de los antecedentes de la independencia americana? Sí, se puede, lo mencioné. Puedo mencionar un artículo que está en el boletín de la Academia Mexicana de la Historia, que fue el trabajo que hice en este curso para Josefina Zoraida Vázquez. Ciencia e Independencia en América, y en donde explico todo esto de manera más acabada y con todas las fuentes y todas las citas propias de la academia. Estupendo. Pasando a nuestro siguiente grupo sobre los viajes, la primera pregunta dice, ¿en qué medida las expediciones científicas aceleraron los procesos de identidad e independencia de las poblaciones en América? Me refiero al acceso de personas locales a las publicaciones derivadas de dichas expediciones. Bueno, mira, no creo que a través de las publicaciones, porque las publicaciones en general eran muy posteriores, o no habían. Por ejemplo, las Noticias Secretas de América de Jorge Juan y Antonio Ulloa aparecieron 50 años después que las escribieron, porque ese prurito que tenía España y que tienen hoy día algunos gobiernos en todo el mundo, de creer que van a poder esconder algo, y todos sabemos que no es así, menos en el mundo actual. O pregunten a propósito de los papeles estos que acaban, los Panamá, no sé cuántos. Ya. Entonces, no sé, pero ya, si no era por eso, era por el tema de, claro, el tema de la imprenta, de todo lo demás. Entonces, yo creo que más efectivo fue el contacto de un siglo con viajeros, con personas diferentes, críticas, con espíritu crítico, con espíritu racional, algunos como ya, siguiendo a David Brain, protoliberales, ¿no? No decir que eran liberales, pero tenían ideas avanzadas. Humboldt era contrario a la esclavitud, absolutamente, por ejemplo, y pensaba que había que darle más autonomía a las colonias americanas. Por eso en México es como el segundo descubridor de América y mucho más. Malaspina piensa más o menos igual, ¿eh? Y Jorge Juan y Antonio Ulloa también. O sea, la racionalidad, el criterio, les permite ir incluso en contra de lo estatal. Acuérdense que Humboldt pide permiso para pasar a Portugal, y el rey de Portugal lo prohíbe absolutamente porque considera que va a ser una mala influencia. Recuerden ustedes que en México, Humboldt, antes de partir, le entrega al virrey Iturrigaray las tablas geográficas, estadísticas y todo lo demás sobre la Nueva España. Están publicadas en una edición de la UNAM de los años 70 y más recientemente por el siglo XXI, ¿no? Y bueno, debe estar en internet, supongo. Ya, y ahí Humboldt hace un resumen de la estadística mexicana, de Nueva España. Y, entre otras cosas, dice que España, que México es como 5 veces más grande que España, ¿no? Y que tiene mucho más riqueza potencial. O sea, una bomba eso. ¿Y sabes lo que hace el virrey? Censura eso. Y le manda una carta de agradecimiento muy fría, como diciéndole, oiga, pucha, no, lo que nos dejó aquí, esto me provoca problemas. Y en el clima después de la invasión de los franceses a la península y todo lo demás, esas tablas por los criollos mexicanos, por los patriotas mexicanos, fueron vistos como un incentivo absoluto, ¿no? Aunque quizás la intención de Humboldt no fue esa, pese a lo cual todos sabemos, Humboldt, que se cateaba con medio mundo, entre otros Simón Bolívar, fue simpatizante, no iba a decir promotor, pero sí del movimiento patriota, ¿no? Bien. La segunda pregunta de este bloque es, ¿en qué momento el viaje, la expedición, se convierte en un viaje turístico, entendiendo este como el derivado del ocio, de la disponibilidad de tiempo libre, recursos de diverso orden e información motivadora previa? Bueno,
lo fácil sería decirte en el siglo XX, ¿cierto? Con la sociedad de masa, los medios de comunicación, de transporte y todo lo demás. Pero ya todos sabemos que ya en Europa, en el siglo XVIII, incluso existía el tour, ¿no? de los del norte a Italia, a las fuentes de lo clásico. Claro que era una cosa muy aristocrática, muy de élite, pero en la medida que se investiga cómo se hace, nos damos cuenta que no solo era la élite, había ciertos, hoy día llamaríamos grupos medios. Pero claro, no es una cosa masiva, y se supone que el viaje de estudio, el tour era viaje de estudio. Algunos de los que estamos aquí quizás hicimos viaje de estudio al final de la prepa, de la secundaria, como se llame, y bueno, el estudio, lo que se entiende por estudio es diferente, lo que no significa que el viaje no sirviera para nada, porque es una gran experiencia y quizás no debería ser nunca de estudio, sino de vivir con los... Ya. Pero esto es más bien del siglo XX, con la navegación a vapor, con todo lo relacionado con el medio de transporte. Por supuesto que con el ocio, con la capacidad económica, obviamente, o sea, todo esto está... Y hoy día, en sí mismo, esa historia de ese tipo de viajes ya es una perspectiva que tiene sus propias condiciones, su propia historia, ¿no? Y que se estudia como historia, obviamente, y todo lo que eso significa. El COVID, que se ha diseminado por el mundo, entre otras cosas, por los viajes de los turistas, ¿no? Así fue al principio, después ya empezó el control, pero así es. Entonces, claro, hay que pensar en eso como una posibilidad hacia el futuro, o que ya se está desarrollando en verdad, de estudiar también la historia y los viajes. El viaje, los viajes, o sea, el viaje es una experiencia de la humanidad. Desde que apareció el primer humano. Estoy hablando del viaje, no del viaje obligado, no estoy hablando de los exilios, de los inmigrantes, de los viajes forzados. Pensemos en en el viaje que significa buscar el viaje porque uno es curioso. La humanidad es curiosa. El viaje porque la humanidad quiere expandir siempre el mundo conocido, ¿no? Porque siempre queremos conocer otras realidades. Entonces, a partir de esa concepción, creo yo, es posible acrecentar todas las formas de aplicar eso. Entre ellos lo turístico, ¿no? Los viajes científicos, por supuesto, pero ya ahora, etc. Hoy día hay turismo, pensemos, miren, en medio de la pandemia vimos cómo había gente que se pagaba para ir a vacunarse a Miami, de Latinoamérica, ¿no? O gente que se va a operar de no sé qué a no sé dónde. Y así. De acuerdo. Sí, también el viaje se puede volver una experiencia también muy frívola. Ahora pasemos a dos preguntas que tienen que ver más con aspectos teóricos y metodológicos. La primera, ¿qué tan factible le ha sido acceder a documentos históricos de viajes, teniendo en cuenta que en el siglo, me imagino que es XVIII, no muchos escribían? Bueno, pero los científicos sí escribían. Y las élites también escribían. Y si pensamos en América Latina, éramos parte de un imperio que parece que tenía que llevar todo al impreso, a lo escrito, no al impreso, a lo escrito. Y eso se materializa hasta el día de hoy en las notarías, en los timbres, en la burocracia que nos atormenta a veces. Otras veces no, pero de tal modo que fuentes hay. Y están a disposición, o sea, nosotros tenemos... será una fracción, pero está el archivo India, está el archivo de Simancas, están los archivos por el mundo, ¿no? Y están nuestros archivos nacionales. O sea, a eso agreguemos todo lo que pueda haber en términos de documentación generada por privados, ¿no? Y que no ha llegado a los archivos, pero que existe y que hay que buscar, hay que saber buscar, o que está escondida detrás de series documentales, ¿no? Que dicen un nombre pero contienen otra cosa. De epistolarios que cada vez aparecen más. Aquí, de bibliotecas conventuales, que uno cree que son solo libros de oración. Les digo que no.
¿Ah? Aquí en un convento del siglo XVII, de una orden que viene del siglo XVI, seguramente, en Recoleta Dominica, yo le voy a contar que se encontró un bestiario que son, algunos son de la Edad Media. Encontramos libros de horas, y encontramos cartas, muchas cartas, de señoras, de caballeros, de monjas. Bueno, o sea, documentación hay, pero además hay que pensar otra cosa. No todo es, o sea, los vestigios del pasado, lo que llamamos fuentes, que alguna vez se consideraban que solo lo escrito, timbrado y firmado, bueno, hoy día puede ser cualquier cosa, ¿no? Por suerte, y entonces no hay que buscar solo lo escrito. Hay otras formas en que se manifiesta y quedó presencia o registro de lo que pasó. En gestos, en ademanes, en costumbres, en modos de hablar, en modos de relacionarse. Bueno, para no hablar de lo intangible, la mentalidad, ¿ah? Lo que algunos llamarían carácter de ciertas poblaciones, países o qué sé yo. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, leyendo, estudiando, ingeniándose y teniendo imaginación, entre otras cosas. Y ampliando nuestro registro de fuentes, ¿no? Así como ampliamos lo que consideramos histórico, porque eso ya hace rato que se está ampliando, por suerte, eso nos lleva a ampliar lo que consideramos fuente. Ya no es solo lo escrito. Bueno, hace rato dirán ustedes, pero bueno, pero claro, pero tiene que ser masivo eso, tiene que ser aplicado a todo trance, en casi cualquier investigación. Y después llevarlo a nuestros estudiantes, a los jóvenes, en una escuela pública en América Latina, no sé, en Chile voy a hablar. Si uno le dice a un niño, nómbreme una fuente histórica, o sea, lo más probable es que te nombre una constitución, un militar que se murió en una batalla. Y yo esperaría que me nombrara más que eso. No digo que no pueda nombrar eso, pero más que eso. O sea, el concepto de vestigio, de fuente, todavía está muy limitado. Sí, sumado a esto esta invitación de extendernos no solamente a ver lo escrito o las producciones de estos científicos viajeros, creo que también lo que se mencionaba previamente de no solamente revisar esos documentos posicionados en archivos europeos algunos, sino también ver archivos regionales. Creo que esa es otra de las vías en las que se puede enriquecer este trabajo. Bueno, pues ahora leeré la última pregunta. ¿Hasta qué punto su investigación está discutiendo con el famoso libro de Mary Louise Pratt, Ojos Imperiales? Es decir, la historiografía sobre los viajes en América es vasta, pero en realidad la perspectiva que propone entra en discusión con estos otros textos. Mira, el libro de Ojos Imperiales es un clásico, ¿no? Todo citado cada vez que se puede. Pero en ese libro hay errores garrafales, ¿no? Como considera a Humboldt esclavista, cosa que no es así. Yo no discuto con, voy a decirlo, puedo decirlo, miren, yo no discuto con ese libro, pero sí constato, por ejemplo, lo que les dije, que los viajeros no solo tienen ojos imperiales, o sea, no solo miran a América con su mentalidad, sus prejuicios, ¿no? Yo les dije, miren, los viajeros son también voceros. ¿De quiénes? De los mirados, que no tienen ojos imperiales. Eso es claro. Entonces, yo creo que el libro, que es una gran contribución y muy estimulante para pensar sobre la forma en que nos miraban, al hacer eso de manera tan evidente, olvida que estos señores no es que nos miraran por un telescopio, sino que estaban metidos aquí mismo, comiendo entre nosotros, bailando entre nosotros, tomando entre nosotros, viviendo.
y escuchándonos. Y mucho de lo que escriben entonces no es que ellos lo inventaran porque tenían una mirada occidental europea o porque querían dominarnos, sino que era lo que veían y que los otros les decían. Ahora, claro, podemos discutir si esa élite tenía a su vez las mismas mentalidad, la misma intención y tal. Por supuesto que sí, pero pienso que hay que tomar el estímulo que representa ese libro y muchos otros sobre ese tema, el libro ya es bastante antiguo, y contrastarlo con lo que las fuentes locales nos dicen. Miren, yo creo que, ya que estoy invitado, voy a decirlo, creo que quizás el principal mérito de mi investigación, por ejemplo, sobre Malaspina en América, la expedición Malaspina en la frontera austral del Imperio Español, así se llama el libro, que es haber investigado sobre la expedición, no solo en los archivos europeos, españoles y todo lo demás, sino que acá. Y les voy a decir una sola cosa. Una de las cosas que descubrí, todos los libros sobre la expedición Malaspina, entre ellos el de Juan Pimentel, que es muy bueno, La física de la monarquía, dicen que esta expedición fue una idea genial, por supuesto, del rey, de todo su consejo y todo, o del mismo Malaspina. Pero resulta que en el Archivo Nacional de Chile había una carta del gobernador de Chile, Ambrosio Higgins, dirigida a José Gálvez, uno de los ministros de la corona, diciéndole que en Chile, donde él era gobernador, a cada rato, no a cada rato, pero era muy frecuente encontrar o que pasaran barcos franceses, ingleses o de otras nacionalidades con este afán de investigación, digámoslo así, estoy resumiendo, ¿no? Y entonces que él consideraba que sería muy bueno que el Imperio Español organizara una expedición en forma para explorar, investigar y todo lo demás. Y esto es una carta anterior a cualquier tipo de organización de la expedición Malaspina por parte del Malaspina o de la corona en España. Y que llegó allá. Por supuesto, Higgins no sale ni mencionado ni por si acaso en ningún documento, como un promotor. Yo con esto no les quiero decir que en realidad el gran promotor de la famosa expedición fue Malaspina. No, no quiero decir eso. Pero sí quiero decir que lo que se atribuye solo a una persona, a un ambiente, a una institución, no puede ser algo que anda dando vuelta en el ambiente y que ya había sido planteado desde América. O sea, lo que yo estoy sugiriendo es que veamos toda nuestra historia también no solo con ojos imperiales, sino con ojos americanos. Si por más que más ocurrió aquí el asunto, ¿no? Eso. Estupendo. Pues hemos terminado con las preguntas. Yo le agradezco mucho sus respuestas, creo que han sido muy Oye, completas. ¿puedo hacer una pregunta yo? Claro, adelante. Me disculpan todos los demás, pero yo aquí veo a un señor Miño Grijalva. ¿Es Manuel? Hola, hola, buen día. Yo soy hermano menor de Manuel. Ah, perdón. Bueno, Sí, disculpen, le de pido Ecuador. disculpas a todos. Sí, de Ecuador, ya. Sí. Ya. Bueno. Y no puedo dejar de preguntar, ¿y Manuel? Ya voy a cortar. Manuel, sí, está bien, sigue Ya, trabajando, investigando en México. ya. Eso quería saber. Si usted puede mandarle saludos míos, yo les quiero decir a todos los que me escuchan que cuando yo llegué a México a estudiar mi doctorado, el secretario de estudio, el subdirector, lo que sea, en ese momento era Manuel Miño Grijal. Y fue una persona que para los extranjeros que llegamos a México fue extraordinaria. Y entonces Gracias. quiero rendirle homenaje y a través suyo mandarle un cordial saludo. Gracias, a Manuel. gracias, Rafael. Eso. Pues muchas gracias, profesor. Yo primero quiero, obviamente,
agradecer a Diana Méndez, que es una invitada para moderar las preguntas de hoy. Muchas gracias, Diana, desde estudiante de doctorado del Instituto Mora, que también trabaja viajeros, pero del siglo XX, entonces aquí hubo un diálogo muy fructífero. Y obviamente al profesor Rafael Sagredo por la interesante y muy sugestiva presentación que nos compartió el día de hoy. Está invitado siempre a participar en Macrohistoria, profesor. Esperemos verlo de nuevo por aquí pronto. Muy bien, pues. Sí, con esto damos cierre entonces a esta segunda de las tres charlas que tenemos sobre economía en tiempo de exploraciones científicas. Escuchamos hace unas semanas al doctor Marichal, el día de hoy tuvimos al profesor Rafael Sagredo con su presentación sobre los viajeros científicos en América, y la próxima semana tendremos a Javier Lamikis, también cerrando este ciclo sobre economía en tiempo de exploraciones científicas. Aquí tenemos el texto que nos compartió Javier Lamikis, por si lo quieren ir descargando. De todas maneras, la próxima semana, si están ya inscritos en nuestra red, lo recibirán en su correo sin ningún problema. Lo dejo ahí un momento para que puedan acceder al código QR. Y bueno, voy a también empezar a invitarles a el coloquio que estamos organizando. Vamos a tener un coloquio el 9, 10 y 11 de noviembre. Aquí está nuestro primer coloquio internacional de macrohistoria y mundo actual en historia global desde América Latina, que está siendo apoyado por la Facultad de Filosofía y Letras, el programa de posgrado del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile también, y bueno, obviamente por Macrohistoria. Tendremos la oportunidad de escuchar bastantes contribuciones, un par también de conferencias magistrales, y estaremos teniendo un lugar de networking o, vinculación entre los grupos que hacen historia global en América Latina. Entonces, apártense las fechas también para que puedan venir a escucharnos. Aquí también está el código por si se quieren registrar. Seguiremos estando en las redes sociales. Pueden encontrar nuestras sesiones seleccionadas, no están todas, pero sí algunas de nuestras sesiones en YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes que se encuentran aquí a la izquierda. Y bueno, hacían una pregunta en el chat acerca de la presentación del profesor Rafael Sagredo, si va a estar en YouTube o no. Sí la vamos a subir, pero estamos esperando a tener todas las conferencias del ciclo para subirlas al mismo tiempo. Entonces, bueno, esperen a este momento. Les agradezco a todos y a todas y a todes el estar aquí con nosotros, formar parte de la comunidad de Macrohistoria, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Adiós, gracias, suerte. Gracias, Adiós. profesora. Hasta luego. Adiós.